Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial a nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niños y niñas, queremos presentarle la experiencia llamada Motivos y formas para agradecer mis aprendizajes en este tiempo de pandemia, que desarrollaremos la presente semana. La pronta celebración del bicentenario de la independencia del Perú motiva a recordar cómo nuestro país atravesó diferentes situaciones donde nuestros antepasados contribuyeron en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, legado que nos han dejado y que podemos observar en nuestro patrimonio cultural, destacando sus danzas, músicas, artes, literatura, ciencias, entre otras. Actualmente, nuestro país continúa experimentando las consecuencias de la emergencia sanitaria, situación que induce a peruanos y peruanas a sobreponerse frente a las adversidades e incertidumbres que ha ocasionado la pandemia. A pesar de ello, hemos desarrollado una actitud positiva que nos ha llevado a reinventarnos con alegría y entusiasmo, traducida en diversas manifestaciones que van desde actos de solidaridad hasta expresiones artísticas y culturales, que dan muestra del optimismo y la capacidad de superación, pensando en el desarrollo integral y sostenible, donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía para construir el Perú que queremos. Frente a dicha situación, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reflexionen sobre los procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes en este tiempo de pandemia e identifiquen lecciones aprendidas que les permita tomar decisiones de mejora para afrontar situaciones nuevas, reconociendo motivos y formas para agradecer todo lo aprendido. Y para ello nos planteamos el siguiente desafío. ¿Qué lecciones aprendidas me llevo de Aprendo en Casa? ¿Cómo agradezco lo aprendido en este tiempo de pandemia? Así es, Erika. Frente al desafío planteado, identificaremos diversas lecciones aprendidas que nos permitirán tomar decisiones y asumir compromisos de mejora para afrontar situaciones nuevas. Asimismo, reconoceremos nuestro esfuerzo y el apoyo de nuestros familiares y o miembros de la comunidad que contribuyeron en esta labor, que se evidenciará en los productos elaborados en las diversas actividades realizadas en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología, y serán insumos para la elaboración de una carta de agradecimiento por lo aprendido en este tiempo de pandemia. Niños y niñas, imagino
que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Reflexionamos y agradecemos nuestros aprendizajes en la experiencia de Aprendo en Casa. Y el propósito para cumplirla será: reflexiona sobre sus procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes. ¿Quieren aceptar el reto? Sabemos que sí. Niños y niñas del 3er y 4º grado de primaria, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el propósito que les hemos planteado? Para poder cumplir el propósito de hoy, primero, identificarán las metas de aprendizaje. Segundo, reflexionarán acciones necesarias para alcanzar sus metas de aprendizaje. Tercero, identificarán lecciones aprendidas. Cuarto, formularán expectativas. Quinto, expresarán diferentes formas para agradecer. Gracias, Nelly. Niños y niñas, es necesario recordarles que deben tener cerca su portafolio con las evidencias de sus trabajos, así como los siguientes materiales: lápiz, borrador y tajador. Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar para que los acompañe en esta sesión de aprendizaje de ciencia y tecnología. Bien, niños y niñas, en esta sesión revisaremos y reflexionaremos juntos el proceso seguido en las sesiones en las que se desarrolló la competencia Explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En esta revisión y reflexión nos acompañará Alejandra. Ahora, para cada actividad les plantearemos algunas preguntas que utilizarán para reflexionar sobre cada una de ellas. Pueden anotarlas con ayuda de su familiar. Actividad 1. Identificarán las metas de aprendizaje en relación a los propósitos de las sesiones. ¿Comprendieron el propósito de las sesiones? ¿Qué hicieron para comprenderlas? ¿Se preguntaron qué necesitarían para lograr el propósito? Hola, Alejandra, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Buenos días. Cuando escuché el propósito, inmediatamente sabía qué debía pensar o hacer para lograrlo y en cuánto debería de esforzarme. El diálogo con mis familiares me ayudó mucho en la comprensión. ¡Qué bueno! El dialogar es importante. Sigamos. Ahora reflexionaremos sobre el desarrollo de las acciones en la sesión. Actividad 2. Reflexiona acciones necesarias para alcanzar tus metas de aprendizaje. Iniciaremos con el análisis de la situación inicial, los diálogos o casos presentados. ¿Pudieron identificar problemas similares a las que viven con sus familiares o con la comunidad? ¿Dialogaron o comentaron con su familia la situación, diálogo, caso o comentario? ¿Cómo se sintieron? Las situaciones y diálogos presentados al inicio de esta sesión eran bastante parecidos a lo que vivíamos en casa en ese tiempo de pandemia. Era importante saber del COVID-19. Teníamos que manejar los residuos sólidos que se generaban en casa, alimentarnos saludablemente, saber cómo se producen las emociones para poder manejarlas, las enfermedades, entre otros.
Mi abuelita escuchaba conmigo atentamente la radio. Ella siempre contenta hacía comentarios o iniciaba el diálogo en casa. Eso me ayudaba mucho en el análisis de la situación. Así es. Analizar las situaciones nos ayuda a identificar problemas y oportunidades. Continuemos. A partir de la situación se plantea una interrogante, la que debemos contestar, pero primero hay que comprenderla. Sobre la interrogante planteada, ¿comprendieron la pregunta? Se preguntaron, ¿qué deben hacer para responder la pregunta? Si no la comprendieron, ¿qué hicieron para poder comprenderla? Para comprender la pregunta, yo me preguntaba qué sabía y qué tendría que investigar. Muy bien. Hacerte preguntas para poder comprender es una buena estrategia. Ahora veremos posibles respuestas y explicaciones en relación a la pregunta. ¿Pudieron expresar su respuesta desde sus saberes previos? ¿Cómo lo hicieron? ¿La respuesta que elaboraron respondía a la pregunta planteada? ¿Creen que para responder las interrogantes necesitamos conocer conceptos y definiciones? Bueno, primero recordé todo lo que sabía y lo anoté en mi cuaderno de apuntes. Yo misma me hacía preguntas. Por ejemplo, ¿qué alimentos debo comer para fortalecer mis defensas y no enfermarme? ¿Mi respuesta es la correcta? Preguntaba a mi hermano mayor, pues él conversaba sobre algunos conceptos que eran necesarios saber. Tienes mucha razón. Debemos tener claridad en algunas definiciones o conceptos, y así poder describir o explicar. Entonces, es necesario elaborar un plan para la búsqueda de la información. Sobre el plan para orientar la búsqueda de la información, te formularemos algunas preguntas. ¿Las acciones que planteaste fueron adecuadas? ¿Crees que debiste plantear otras acciones? ¿Conversaste con tus familiares para plantear esas acciones? En este proceso me ponía a pensar, ¿qué debería hacer primero? ¿Realmente podría realizar lo que me estoy proponiendo? ¿Será suficiente la información que tengo? Y luego escribí en mi cuaderno de apuntes las acciones que podría hacer y lo que necesitaría, como textos, a veces hasta hacer alguna entrevista. Bien, y esta información había que comprenderse, pues la información nos permitirá contar con ideas claras, ya que serán contrastadas con las ideas que teníamos al iniciar la sesión. Pensemos en el siguiente proceso. Analiza información y las contrasta con su posible respuesta. ¿Comprendí la información brindada? ¿Anoté ideas y palabras clave? ¿Qué otro conocimiento necesité? El proceso realizado me ayudó a comparar mis nuevas ideas con las ideas que tenía al iniciar la sesión radial. Claro que anoté las ideas, tuve que leerlas para poder comprender, pero me di cuenta que había definiciones que no conocía. Las anoté y busqué en textos de mis hermanos mayores. A veces ellos sabían y me decían su concepto o le pedían a papá que llamara a la profesora. En la constatación o comparación de las ideas fue necesario tener registrados los dos listados del inicio y el final. Leyendo en ambos listados, preguntaba, ¿qué ideas se parecen? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles se complementan?
Producto de esta lectura, comparación y análisis, me di cuenta que surgieron mejores ideas y las anoté en un listado. Me preguntaba, ¿son correctas? ¿Me ayudarán a responder la pregunta? Lo que siempre me ayudaba era volver a leer la pregunta. Estas ideas fueron muy importantes, porque ayudaría a dar la explicación final. Además, a partir de ella podríamos redactar textos y elaborar dibujos que nos ayuden a describir o explicar. Pensemos ahora en la explicación, la respuesta final. La respuesta final respondía a la pregunta planteada. ¿Por qué? ¿Necesitaste ayuda para redactarla? Para redactar la respuesta final, me preguntaba, ¿sería bueno incluir ejemplos? ¿Hacer dibujos? Y así lo hice. Pienso que eso ayudó a comunicar mejor mi explicación. Les pedía a mis familiares que escucharan mi respuesta y me brindaron más ideas para mejorarlo. Yo aprendí mucho. Mi familia también me ayudó a elaborar mis productos. Siempre había alguien conmigo. ¡Qué bueno! Qué bueno que hayas tenido ayuda, pero estoy segura que tú te esforzaste mucho. Seguro que tuviste aciertos, pero que también habrás tenido algunas dificultades. Por ello, es importante identificar lecciones aprendidas. Actividad 3. Identifica lecciones aprendidas. Una lección aprendida es una información de utilidad para que podamos enfrentarnos a una experiencia similar, de modo que podamos afrontarlo con cierta preparación. Por ello, haremos una revisión final de cómo hemos desarrollado los procesos de la competencia que se describe en la actividad 2. Reflexiona acciones necesarias para alcanzar sus metas de aprendizaje. Para lo cual, nos haremos las siguientes preguntas por cada uno de los procesos. Anota las preguntas para que puedas responderlas en tu cuaderno de apuntes. Redactarás tu respuesta por cada uno de los procesos que mencionaremos. ¿Qué consideras que salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué acciones debemos tomar para evitar estos errores y repetir estos aciertos en el futuro? Lo que han aprendido puede ser utilizado en nuevas experiencias de aprendizaje. Bien, ahora estas preguntas nos las hacemos por cada una de las actividades. El análisis de situaciones iniciales, diálogos o casos presentados. La interrogante planteada. Las posibles respuestas y explicaciones en relación a la pregunta. El plan para orientar la búsqueda de la información. El análisis de la información y la contrastación con su posible respuesta. Además, la explicación o respuesta final. Muy bien. Con estas respuestas podrás escribir tu lección aprendida. Ahora, ¿puedes compartir con nosotros algunas lecciones aprendidas? Claro que sí. Les comentaré algunas de mis lecciones aprendidas. Dialogar y comentar con mis familiares sobre la situación inicial me ayudó mucho en la comprensión de la situación y los diálogos presentados al inicio. Creo que me ayudó a mantener la atención y sentirme contenta para aprender. Tuve problemas en la identificación de los conceptos e ideas, pues no me hacía las suficientes anotaciones. Debo estar más atenta y hacer anotaciones y pedirle a mis familiares que me acompañen en ese momento especial para que me ayuden a realizarlas.
así poder contar con nuevas informaciones para poder comparar esta nueva sesión, información que la tenía al iniciar la sesión. Bien, la última lección aprendida está en referencia a una dificultad. Te felicito por mencionarla. Me doy cuenta que has pensado en cómo mejorar. ¿Y ustedes, amiguitos, han pensado qué podrían hacer para mejorar? Quizá organizarse mejor, considerando el tiempo y el espacio. Pedir apoyo a algún familiar, contar con su profesor o profesora y mejorar nuestros trabajos. Podemos hacer dibujos, resúmenes, organizadores que nos ayuden a comprender. Ahora, niñas y niños, pensemos en lo que esperamos realizar el siguiente año. Actividad 4. Formulemos nuestras expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas para el siguiente año? ¿Nos compartes algunas expectativas? Una de mis mayores expectativas es recoger información de la actividad científica que hacen los investigadores en mi región en campos de la agricultura y ganadería. También información que me puedan brindar los abuelos o los chamanes sobre el conocimiento empírico de las plantas medicinales para poder relacionarlo con el conocimiento científico. Muy bien. Sabemos que has realizado un gran esfuerzo en este año. ¿Cuáles son esos grandes esfuerzos? Actividad 5. Expresa gratitud. ¿Crees que hay personas a quienes expresar tu gratitud en la labor realizada? ¿Por qué? ¿A quiénes y cómo expresarías tu gratitud? Reconozco mi esfuerzo. A pesar de la pandemia y el miedo que hemos sentido todos en mi casa, estuve siempre atenta a mis sesiones y complementando mi aprendizaje con la ficha de autoaprendizaje. He sentido apoyo de mi familia, de mi profesora y de las autoridades locales que nos prestan textos de la biblioteca comunal. Nos han ayudado mucho. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres, profesor y profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Si, por dificultades, no pudieron vivir la experiencia Aprendo en Casa, es necesario que accedan a la carpeta de recuperación. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que sigan comunicándose con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para seguirlos animando y sigan participando de estas sesiones finales de Aprendo en Casa.